repasando brevemente nomás la introducción y luego vamos al testimonio. ¿Somos salvos por qué? Dice la Biblia. Por gracia. ¿Cuál es el significado de la gracia? Gratis. Un regalo no merecido. Ok. Dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, no por obras, para que nadie se esté gloriando de sí mismo. Para que nadie diga, fue gracias a mis obras, gracias a que soy tan buena gente, gracias a que ayudé a las personas, por eso soy salvo. ¿Por qué? Porque esa es la postura tradicional. Tradicional, y hablo en todo el mundo, esa es la postura tradicional. Pensamos que nos ganamos la salvación, cuando la Biblia dice que nadie puede ganarse la salvación, que no es por obras, sino que es por fe. Y somos salvos por un regalo que Dios nos ha dado. Entonces, eso es lo que dice la Biblia respecto a la salvación. Por gracia son salvos, son ustedes salvos. Entonces, cuando digo la postura tradicional, no estoy hablando de una religión en particular, estoy hablando de la mayoría de las religiones en el mundo. De hecho, todas las religiones del mundo se sustentan en eso. Religión significa la manera de que el hombre busca llegar a Dios. Por lo tanto, el hombre en sus esfuerzos trata de ganarse el cielo en las distintas religiones del mundo. Y vemos haciendo grandes sacrificios en las distintas religiones del mundo. Vemos millones de personas dándole vuelta a un cubo en la Meca, ¿verdad? Donde vemos que por ciertas semanas se hace ayuno y se camina alrededor de ese cubo en la Meca. ¿Para qué? Para agradar a su Dios, para ganar la salvación. En otras religiones vemos que se ofrecen sacrificios, como incluso el judaísmo, eso era lo que ellos practicaban antes, y Jesucristo vino a cambiar todo eso. Vino a mejorarlo. Entonces la Biblia dice que por el sacrificio de un solo hombre nosotros ya hemos sido salvados. Ya no es necesario más sacrificios, ya no es necesario más caminatas, ya no es necesario cortarse o hacer cosas que son sin sentido. No es necesario. La Biblia no habla nada de eso acerca de la salvación. Entonces por eso les digo, esta es la postura tradicional. La postura tradicional también nos lleva a que en las distintas maneras que la gente busca agradar a Dios o ganarse el cielo, llegan a creer que por la asistencia a una iglesia también se van a ganar el cielo. Y no es así. ¿Sí? Pensamos que Dios llega a pasar lista y que viene a ver si vino fulanito, no vino, pues ponle ahí medio punto, ¿verdad? Entonces, no es así. No somos salvos por asistencia, no somos salvos por pertenecer a una religión, no somos salvos por los sacrificios que podamos hacer nosotros como seres humanos. No somos salvos por que como iglesia o como religión podamos hacer un gran sacrificio. No hay manera. No hay manera de que nosotros podamos pagar la salvación. Ya ha sido pagada. El mismo Padre, ¿sí? El juez justo, ofreció a su Hijo para que el castigo que nosotros merecíamos, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Entonces, la Biblia también dice que todos hemos pecado, entonces todos merecemos ser separados de la gloria de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que merecemos que la muerte por nuestros pecados, pero Jesucristo se interpuso entre Dios y nosotros para Él tomar ese castigo, y dice que la Biblia que Dios lo trató como si fuera un pecador. Eso es lo que la Biblia dice, o sea, a su propio Hijo Dios lo trató como si fuera un pecador. Entonces permitió que se pusiera en una cruz y que pagara el precio de todos nuestros pecados. Entonces el sacrificio ya está pagado por Jesús. Ahora solamente tenemos que creer que ese sacrificio fue hecho. Y debemos de recibir en fe que somos perdonados por creer
y que somos nosotros, tomamos ahora la salvación por creer, tomamos la vida eterna creyendo en Jesús, en ese sacrificio, creyendo que Jesús resucitó de los muertos y que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así adquirimos la salvación. Así fue pagado el precio por nuestros pecados, no por nuestro esfuerzo, no porque seamos buena gente. Ahora, las buenas obras ¿tienen algo de malo? Para nada, de ninguna manera. Las buenas obras vienen a ser fruto de que Dios vive en nosotros. Y debemos permitir que ese fruto se siga manifestando. La Biblia nos llama que somos como bebés cuando acabamos de nacer en el Espíritu, bebés espirituales. Y que como esos bebés que gritan por alimento, así nosotros también desesperadamente debemos de buscar el alimento de la palabra y del Espíritu. Porque si somos bebés en el Espíritu y si no somos alimentados, entonces, número 1, nos vamos a desnutrir. 2, nos vamos a enfermar. Y si no agarramos nada de alimento, 3, vamos a morir. ¿Sí? Necesitamos alimento espiritual. Y entre más tomamos esa leche espiritual, ¿sí?, vamos creciendo y desarrollando nuestra fe y nos vamos convirtiendo, ya después somos niños, ya no somos bebés, luego somos adolescentes, luego jóvenes, luego adultos en la fe. El apóstol Pablo llega a decir que nos volvemos maduros en la fe, maduros. Y que los que somos maduros en la fe debemos de ayudar a aquellos que son bebés espirituales, bebés en la fe, ¿sí? Entonces es un proceso, así es la salvación, no nos la ganamos. Las obras son importantes, pero no es el pago de nuestra salvación, es un fruto de la salvación, es parte del camino de la salvación, ¿sí? Entonces esas son las cosas que hay que recordar. La salvación, ¿cómo es? ¿En qué consiste? Y vimos muchos versos para eso. Ustedes pueden estar viendo los videos, los subimos al YouTube, ahí los pueden estar viendo para repasar todo lo que hemos aprendido en nuestra página de vida, ahí en YouTube. Ustedes pueden ver qué es la salvación o cómo es. Y la semana pasada que estuvimos viendo que la postura de la salvación se pierde, y yo les dije personalmente, esto es lo que yo creo. Por todo el sustento, vimos solamente unos cuantos versículos la semana pasada, ¿sí? Y hay muchísimos más, y yo les dije personalmente, esta es la postura, la que yo creo, y es una convicción en mi vida, que si no cuidamos la salvación, podemos llegar a perderla. Y hoy, para que ustedes vean, yo no puedo obligar, decir, ustedes tienen que creer esto, no puedo obligar a nadie. Entonces, por esa razón yo presento las dos posturas, y no para que así como que, usted decide cuál agarra, no, sino para que reflexionemos realmente y dejemos que el Espíritu nos lleve. Por eso digo, no es tu razonamiento, es que el Espíritu te hable a ti, ¿sí? Y te convenza de qué es el camino que tú debes de seguir y cómo debes de ver tu salvación. Ahora, yo les digo, yo creo, y es mi convicción, y se los transmito, que si no cuidas la salvación, puedes llegar a perderla. Entonces, para esto voy a contar mi testimonio, uno de mis testimonios. Entonces, yo he contado este testimonio antes, no lo he contado todo completo en una sola vez, lo he contado en partes, y hoy voy a hacer lo mismo, voy a contar solo una parte. A la edad de los 15 años, yo siendo salvo, así lo digo como tal, desde los 11 años, habiendo tomado una decisión firme de seguir a Jesús desde los 11 años, con plena conciencia de lo que estaba haciendo y de lo que significa, yo empecé a servir 11 años, 12 años, empecé a trabajar sirviendo en la iglesia, ayudando a personas, orando por las personas. Una de las primeras cosas que a mí se me permitió hacer en la iglesia fue encargarme de un grupo de oración. Entonces me dieron un grupo de oración que le llamaban un grupo de intercesión. Y empezamos a orar, me parece que los días jueves.
Y entonces para mí era algo emocionante. A través de la oración, vimos muchas cosas increíbles suceder. Sanidades, milagros, respuestas a nuestras oraciones, como lo hacemos hoy aquí los miércoles. De 14 años. Entonces, a mí era algo que me apasionaba. Mucha gente a lo mejor no lo puede entender, pero yo quiero decirles algo. El ser maduro en la fe no depende de tu edad. Y esto le cuesta mucho trabajo a la gente poder aceptarlo. En lo personal, y no para gloriarme absolutamente nada de mí mismo, sino para gloria de Dios, creo que Dios me llamó a temprana edad para servir y con propósitos que yo he ido descubriendo al paso del tiempo. Entonces yo recuerdo, y eso apenas lo comentaba el día de ayer no sé si era con Agustín o con quien lo comentaba, que ayer fuimos a las calles, allá en la Riberas, en la colonia Riberas, con el grupo de adolescentes, y nos acompañaron algunos niños. Y yo le decía, no sé, me parece que era Agustín, yo le dije, mira, Agus, así como ves ahí, tan así, andando ahí, así me traía mi mamá, y andaba aquí Aney con su niño, y varios adultos más que acompañaron a los adolescentes. Le digo, desde la edad de Itan, de hecho desde los 4 años, no sé Itan cuántos tenga, como 5, ¿verdad? 5 años, un año menos. Yo recuerdo desde los 4 años, me acuerdo porque era precisamente cuando estaba en el kinder que mi mamá me empezó a llevar a la iglesia, y desde que mi mamá ella se involucró directamente luego en lo que era la obra de evangelismo con el grupo de mujeres de la iglesia. Le llamaban el grupo de la femenil. Estas mujeres predicaban en las calles, iban a los albergues de alcohólicos y drogadictos. Iban a un lugar, me acuerdo, un vagón que le llamaban el Escuadrón de la Muerte, iban a predicarles. Cada semana tenían un día, eran unas mujeres apasionadas, impresionantemente. Tenían cada día de la semana, si no podía una, iba a otra, pero toda la semana cubierta por un grupo de mujeres. Yo creo que eran fácil entre 10 y 15 que estaban así con todo, pegándole al evangelismo. Estaban en la plaza principal, me acuerdo, iban a las misiones porque la iglesia en la que estábamos tenía como de 10 a 15 misiones, 10 iglesias que había fundado en los alrededores de la ciudad de Salamanca, y iban varios grupos, salían entre semana. Entonces estas mujeres estaban involucradas en todo. Y mi mamá, pues yo era el más chico de mis hermanos, me llevaba todo. Y me surgió una pasión natural por el camino de Dios, y digo natural porque yo sé que Dios estuvo en mi vida desde siempre. Entonces, algo que sucedía conmigo cuando me empezaron a dar un cargo para servir y ayudar en la iglesia, muchos no les parecía, porque decían, ¿cómo un niño puede hacerse cargo de un grupo de oración? Después me dieron a los 15 años, yo creo que un poquito antes, tal vez los 14 también, me dieron el cargo de liderar un grupo de evangelismo, que comenzó como con unas 7, 8 personas, y en menos de un año teníamos como unas 45 a 50 personas del grupo de jóvenes, puros jóvenes. Entonces estaba tremendo, y cuando yo estaba ahí, mucha gente que a mí ni me conocía, ni sabía el trasfondo que yo había tenido, y cómo con mi mamá a lo largo de todos esos años, desde la infancia, a mí me gustaba acompañar a mi mamá, me gustaba escuchar cómo les hablaban de Dios en las calles, en los albergues. Hay algunos lugares que obviamente mi mamá no me podía meter, como a ese Escuadrón de la Muerte. Era un vagón donde había puras personas que estaban bien adictas al alcohol y a sustancias. Pero ahí iban las mujeres a predicarles, a llevarles de comer, a enseñarles la palabra, a distintas cosas. Entonces, para mí se volvió mi vida todo eso. Me acuerdo que cuando ibas a las reuniones de mujeres, ¿verdad? Entonces, ellas ensayaban coros, yo me aprendía todos los coritos. Había un himnario que se llama Himnos de Victoria, y yo me sabía un montón de los himnos de victoria.
Y me acuerdo que, así como les digo, estábamos en la iglesia en la reunión general. Yo estaba bien chiquillo, me paraba sobre la banca cuando todo el grupo de femenil se pasaba ahí atrás y empezaban a cantar las mujeres, y yo ya me lo sabía de memoria. Y yo empezaba a cantar junto con ellas. Y la gente me volteaba a ver, yo no entendía, pues en ese momento pues como eres niño, no sé, a mí no me daba pena, y menos cantar a Dios. Me ponía a cantar y a cantar todos los coros, me los sabía de memoria. Me acuerdo de mi primer versículo que me grabé, Juan 5:24, habla de la salvación. Entonces así fue siendo mi vida. Por esa razón Dios me puso a liderar. Los pastores, me acuerdo que me mandaban a las juntas de pastores siendo yo todavía adolescente. Y los pastores se me quedaban viendo bien raro porque decían, pues mira, ahí viene Dante y pues es al que mandan y esto, el otro. Y ahí voy yo a la junta de los pastores de la ciudad. Y me empezaron a delegar cosas. Pero siempre me enfrenté con esta situación en la vida. Que había personas más grandes que yo que no me veían bien por el hecho de ser joven o de ser adolescente. Me veían con menosprecio. Como dice la palabra, que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le hizo esta recomendación: ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, ninguno te tenga en menos por ser joven. Antes bien, sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor. Y empieza a dar una lista de que debes de esforzarte más. Y que no pongas atención al menosprecio de las personas. Entonces, cuando esto sucedió, yo estaba ya en la iglesia sirviendo en un grupo de oración, estaba sirviendo en un grupo de evangelismo y estaba liderando ya muchos jóvenes que salíamos cada semana teníamos una presentación distinta en las calles. Entonces, no les parecía a los jóvenes más grandes. Y muchos de esos jóvenes habían sido preparados en institutos bíblicos, pues muy buenos, fuera de este país, y de mucho renombre, que mi esposa y yo llegamos a estudiar ahí, ya después, ya siendo pastores, en el año 2003, estudiamos en ese instituto, y ahorita ella actualmente está estudiando en ese instituto, que es en línea, ahí en Monterrey, pero es de fuera de México. Y había algunos jóvenes que habían salido de esa generación, pero más grandes que yo, que tenían ya 20 años, yo teniendo 15, ellos 20, un poco más de 20, venían de estudiar de ese instituto. Entonces ellos decían, ¿cómo es posible? Nosotros estamos más preparados, nosotros somos más grandes, sabemos más que Dante, tenemos más experiencia de cómo hacer las cosas, así que Dante no puede estar liderando eso. Tiene que ser uno de nosotros. Y ahí es la pregunta, ¿verdad? Yo no me voy a quejar ni nada de eso, pero nomás me hago una pregunta. Yo digo, si realmente una persona que llega a tener celos de alguien que está sirviendo, ¿por qué no lo hizo antes esa persona? ¿Por qué no comenzó a servir antes? ¿Verdad? Sino que cuando ya alguien se pone a servir y ve que está teniendo éxito en lo que hace y sobre todo en el servicio a Dios, ¿por qué en ese momento es cuando empieza la crítica? Bueno, cada uno de nosotros vamos a tener diversas respuestas. Pero yo decía, esa era mi pregunta, ¿por qué no hicieron nada antes? ¿Por qué no se esforzaron? ¿Por qué no hicieron algo desde abajo? Y yo no entendía muchas cosas. Y quiero aclarar que en este punto yo era como un niño en la fe. No puedo decir que era un bebé, porque ya había vivido muchas cosas, pero sí puedo decir que era como un niño o empezando en la adolescencia en la fe. Inmaduro, en pocas palabras, inmaduro. Era inmaduro en la fe, que no podía yo entender la crítica, ni podía aguantarla. Me era muy difícil. Yo inmediatamente lo relacionaba con que yo decía, qué hipócritas son. Entonces me empezaron a criticar mucho por estar liderando este grupo de jóvenes al punto de que hay que hacer elecciones porque Dante no debe de estar ahí. Y volvían a elegir y me volvían a elegir a mí la mayoría.
Y yo decía, bueno, aunque esto no debe ser ni por mayoría, es un llamado que Dios te da, pero pues ahí está. Las mismas elecciones que ellos quisieron hacer, y de nuevo no estamos a gusto, esto, lo otro, vamos a volver a hacer elección. Volvieron a hacer elecciones y volví a quedar yo como el líder de ese grupo de evangelismo. Entonces había mucho celo sobre eso porque estaba teniendo un auge muy fuerte ese grupo de evangelismo. Estábamos creciendo muy rápido, estábamos haciendo cosas innovadoras. Estoy hablando del año 1992, por ahí más o menos, o 91. Nosotros empezábamos a hacer teatro en las calles, lo cual era nuevo. Yo sé que se hizo un poco antes en los Estados Unidos, pero aquí en México era lo primero que estaba llegando. De hecho, mucho de eso nos llegó a través directamente de iglesias de Estados Unidos y nos llegó a través de esta iglesia también que se llama Más Vida actualmente, aquí en Morelia. Antes se llamaba Vida Abundante, pero misioneros que llegaban a esta iglesia, ¿sí?, iban a nuestra iglesia y nos enseñaban estas maneras de hacer evangelismo en las calles. Nosotros lo hacíamos de la manera tradicional, repartiendo folletos uno a uno en las calles con las personas, y cuando nos empezaron a enseñar acerca del teatro fue un boom, porque juntábamos literalmente decenas o hasta cientos de personas en las plazas. Y entonces pues llamaba mucho la atención. Y cuando esto sucede, entonces yo me empiezo a cansar, me empiezo a enfadar de que la gente no me quiere. Y yo decía, ¿por qué no me quieren si no estoy haciendo nada malo? O sea, ¿cuál es el problema? No les estoy causando ningún problema, no les estoy haciendo daño, no entiendo por qué no me quieren. Me esfuerzo en poder hacer lo que la Biblia dice, ni siquiera estoy haciendo algo malo. O sea, dijeras tú, tachamos a Dante haciendo esto, o lo vimos haciendo allá en la escuela, esto, el otro. Ni siquiera eso. Realmente estaba esforzándome por guardar mi vida y por poder agradar a Dios. Pero el problema es que también estaba esa presión sobre mí y yo decía, ¿qué puedo hacer para que ellos me acepten? Y eran jóvenes más grandes preparados. Pues fue todo un rollo, y quiero resumir para no llevarme tanto tiempo. Me decepciono y yo me enojo con la iglesia, me enojo con Dios porque relacioné directamente a Dios con la iglesia, y eso es algo que tenemos que entender, que cualquier persona nueva en la fe lo va a hacer de la misma manera. Por eso tenemos que ser bien cuidadosos. A veces le decimos a las personas que van llegando, no, usted no ponga los ojos en las personas, póngalos en Dios. Y Dios dice que nosotros somos la luz. La gente va a poner los ojos en nosotros, o sea, querramos o no, van a poner los ojos en nosotros. Dios dijo, el hombre ve lo que está delante de él, pero Dios es el único que tiene la capacidad de ver el corazón. Entonces ya le podemos enseñar a alguien que está un poco más maduro en la fe, que sí, que ponga sus ojos en Dios. Pero a alguien que va comenzando en la fe, no se le puede decir, pon tus ojos en Dios. No, si ves un error en el hermanito o en la hermanita o qué sé yo, en el líder, en el pastor, tú pon los ojos en Dios. Eso no debe ser. Debemos de esforzarnos, todos, y saber que la gente nos está viendo, empezando en nuestra propia casa. Nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres. La Biblia sí dice, pongamos nuestros ojos en Cristo. Sí dice la Biblia, autor y consumador de la fe. ¿Sí? Y dice, buscad las cosas de arriba. ¿Sí? Entonces, pero tenemos que ver que las personas que se están acercando a la fe van a buscar a alguien con quien identificarse. Y al no haberlo, pues a lo mejor se van. A lo mejor se enojan. O a lo mejor dicen, qué hipócritas son. Por eso debemos de tener cuidado y ser esforzados en ser un buen ejemplo, en tener una buena influencia sobre las personas. No quiere decir que sí,
es verdad, como dije, todos vamos a fallar, incluso a pecar. Pero eso no significa que tenemos permiso de hacer lo que querramos con nuestra vida. ¿Sí? Entonces, seguimos con la historia. Me decepciono y empiezo a culpar a Dios. Y le digo, tu iglesia, tus hijos, ya me tienen cansado. La gente que dice que te sirve, aquellos que son tus seguidores, aquellos que se la dan de santos, y no, hombre, yo me enojé y empecé a decirle un montón de cosas a Dios. Nuevamente lo digo, inmaduro en la fe. No estaba maduro en la fe. Inmaduro en la fe. Y yo me alejo de Dios. Un día en especial hice una junta con todo el equipo y les dije, ¿saben qué? Este día quiero entregarles lo que ustedes me dieron, lo que Dios me dio, se los entrego. Ya no quiero nada y pongan ustedes al líder que quieran y yo a partir de ahora en adelante no se preocupen por mí. Ustedes hagan lo que ustedes creen que es bueno, que es lo que quieren hacer, así que háganlo. Yo bien sentido, ¿verdad? Bien sentido. Entonces ese fue mi problema. Estaba bien sentido, bien lastimado. Dejé que las heridas llegaran profundo. Y cuando sucede eso, radicalmente dejé de ir a la iglesia. Y radicalmente empecé a buscar hacer lo que no le agradaba a Dios, lo cual yo ya sabía que era. Y empecé a involucrarme en cosas que no debería de involucrarme. Empecé a tomar, nunca había tomado nomás y ni siquiera me gustaba. Yo nunca había probado la cerveza ni me había emborrachado, pues a esa edad fue la primera vez que me pasó a mí. Y empecé a ir a las discos, de aquel entonces le llamaban disco, ¿verdad? Era la fiesta en la noche con los compañeros de la prepa. Iba entrando a la prepa apenas en ese tiempo. Y me alejé de Dios y empecé a hablar cosas en contra de la iglesia. Hablar, no, eso es puro hipócrita y esto, el otro, no les hagan caso. Y luego me encontré en el camino otros que andaban bien sentidos igual que yo. No, pues nos hicimos más fuertes. Entonces todo ese proceso duró como 6 meses. Y todos esos 6 meses yo me sentía ya fastidiado de la vida. Y empecé a decirle a Dios, ¿por qué no me llevas? ¿Por qué no me llevas? Llévame de una vez, ya estoy harto de esta vida. Yo no sabía nada de los versos de la salvación, si se perdía o no se perdía la salvación. No sabía que tanto así como que había que cuidarla y esto, o como que iba a enfrentar este tipo de pruebas, pero que Dios me iba a ayudar. No sabía nada de eso, todavía no me metía a profundidad a estudiar la palabra. Solamente sabía lo básico para yo predicar, para yo orar por los enfermos, para yo hacer lo que tenía que hacer como un seguidor de Jesús. Era lo único que sabía. Pero eso sí, había visto con mis propios ojos el poder de Dios y sabía de mi propia experiencia que Dios existía. Y sabía claramente que Dios tenía poder y autoridad sobre el diablo y los demonios. Entonces el diablo y los demonios y el mal no me daba absoluto miedo, nada. Porque había visto cómo el poder de Dios podía someter al enemigo. Entonces con más razón me sentía perdido. Yo dije, pues no sé ni qué, mejor llévame. Y mejor llévame. Estaba muy decepcionado de la vida, decepcionado de mis amigos, decepcionado de mi propia familia. Que empecé a buscar esa manera, pues una mentalidad suicida. Yo quería suicidarme, pero no sabía cómo. No sabía cómo, nunca había pensado eso, pero en ese momento yo dije, me subo al techo de mi casa, ahí hay unos cables de alta tensión, me aviento sobre los cables y pues ahí me muero. Y luego decía, ¿y si no me muero? ¿Y si nomás me achicharro? ¿Verdad? Entonces dije, Nel, no, esa no es la mejor manera. ¿Verdad? Entonces yo pensaba, me subo a otro lugar más alto, me aviento y me caigo y me muero ahí. O si me aviento a las vías del tren, y siempre estaba pensando, yo decía, Dios, llévame de esta vida, llévame de esta vida. Pasaron 6 meses mal. Entonces llega una invitación a un retiro y me dicen, mi familia me ruega, Dante, ve por favor, mis tíos, mis primos me dicen,
mi hijo, ve al retiro, por favor, mira, te va a hacer bien, necesitas estar ahí. Y yo le dije a un amigo que también ya no iba a la iglesia, ¿cómo ves que vayamos al retiro? Pues vamos nomás a pasar el rato y a burlarnos de estos, ¿verdad? Decíamos nosotros. Y pues vamos, ya nos apuntamos para el retiro de la iglesia. Ese fue el día que hizo toda la diferencia en mi vida, a esa edad. Entonces ahí vamos, y en ese retiro, yendo desde la ciudad de Salamanca, íbamos con destino a Los Azufres, Michoacán. Y ustedes, algunos de aquí ya conocen Los Azufres, que ya fuimos el año pasado. Estuvimos allá en ese campamento de jóvenes en Laguna Larga. Íbamos para allá, para Laguna Larga. ¿Sí fue Laguna Larga donde fuimos? ¿O Los Azufres? Sí, ¿verdad? Íbamos con ese destino y nosotros íbamos a la altura de Acámbaro. Desde el principio estuvo mal, iba una caravana de vehículos y la caravana se dividió. No teníamos celular ni nada, ni manera de comunicarnos. Entonces, unos se fueron por el lado de Acámbaro y otros se vinieron por acá, por el lado de Morelia. Y son dos rutas, las dos llegan, pero nos perdimos. Y ya de madrugada todo se complica porque ¿dónde están los otros? Nos detuvimos y ya íbamos a más de medianoche, nosotros por el lado de Acámbaro, cuando lo que nos cuentan, la persona que iba manejando, se mete una camioneta de esas de pura lámina, viejitas, pick-up, muy pesada, y venía zigzagueando en un puente que nosotros acabábamos de entrar. Pues nos choca y fue algo muy, muy fuerte. Nos pegó con todo. Nosotros íbamos como 80 kilómetros. Esta camioneta venía, yo pienso que un poco más fuerte que 80, pero nuestra camioneta, una van de 12 pasajeros, quedó casi reducida a la mitad del puro choque. Entonces hubo fallecidos de parte de ellos y fallecidos de parte de nuestro grupo, que íbamos para el retiro espiritual. Cuando yo estoy ahí todo herido, me sacan de la camioneta, empiezan a sacarnos los vehículos que venían también con nosotros, pero atrás de nosotros, y empiezo a escuchar gritos de mis amigos, y empiezo a escuchar, no, ¿por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nosotros? Y Dios, y reclamos a Dios, porque lo que iba sacando mi amigo pues era pura gente, todo herido y todo feo, ¿verdad? Todos cortados, y algunos, como dije, ya sin vida. Entonces fue algo muy, muy feo. Y cuando esta persona me saca, que parece que fue uno de que iba de voluntario de bomberos, iba en nuestro equipo, nos sacó, me dejó ahí en la media carretera. En ese momento yo tengo una visión. Literalmente creo que quedé en un estado que no sé si es ni vivo o muerto, no sé qué es, pero estaba en una visión. En esa visión tuve un miedo terrible, porque literalmente vi cómo vino un remolino sobre mí de demonios. Demonios sobre mí. Yo estaba acostado viendo hacia arriba y empiezo a ver todo ese remolino. Y siento la presencia literalmente del diablo, que nunca la había sentido de esa manera, porque yo había visto endemoniados y habíamos orado para que los demonios salieran fuera y todo eso. No es lo mismo que veas un demonio por ahí que anda corriendo, a que literalmente ya sabes que ya no puedes nada hacer y que te van a llevar. Entonces, cuando yo veo ese remolino, al final de ese remolino identifico claramente la presencia de Dios. ¿Vi el rostro de Dios? No vi nada de eso, ni siquiera lo recuerdo como una luz, pero sabía que Dios estaba ahí. Y escucho una voz muy, muy fuerte en mi mente que me decía, esto es lo que pediste. O sea, esto es lo que pediste, lo que querías. Dios estaba hablándome.
Y él me dijo, pero si hoy mueres, tú no vienes conmigo. Me dijo, esto es lo que pedías, pero si tú mueres hoy, tú no vienes conmigo. Tenías que entender, o sea, ahí no había opción. No había opción. Tienes los demonios alrededor de ti. Pues sabes que si no vas con Dios, entonces ¿a dónde vas? Al infierno. No hay más. Y vamos a tener una prédica del infierno para que sepamos que sí existe, que sí es verdad, que la Biblia habla muchísimo del infierno. Porque hay muchas enseñanzas, filosofías, religiones que dicen que el infierno no existe. Y eso es totalmente antibíblico. Que Dios es tan bueno que no puede crear un infierno. Pues por eso yo les digo que creo lo que creo, porque a mí me pasó, y esta es mi convicción, entendí de Dios que había rechazado, porque yo se lo dije a Dios, no quiero nada contigo, no quiero nada con tu iglesia. No se lo dije una vez, se lo dije muchos días, se lo dije día tras día, llévame, no quiero nada contigo, y se lo dije de muchas maneras desagradables. Entonces, lo que te quiero decir, cuando nosotros, como vimos la semana pasada, voluntariamente rechazamos a Dios y todo lo que Él representa, pisoteamos su nombre, la salvación se pierde. Es lo que vimos la semana pasada. Se pierde la salvación. Con pleno conocimiento, con plena conciencia de lo que estás haciendo y que no quieres nada con Dios, se pierde la salvación. Entonces esa voz me dijo, claro, si hoy mueres, tú no vienes conmigo. Entonces yo empecé a llorar y a pedirle perdón. Pues ¿qué más hacía? ¿Qué más hacía? Ni modo que le juegue al valiente uno ahí. No, pues, me sostengo en lo que dijo. Es que, ¿quién va a hacer semejante cosa? No existe hombre tan valiente en el mundo. Aquellos que dicen, yo prefiero irme al infierno porque allá va a estar fulano y fulana. No, hombre, ya los quisiera ver en la presencia de uno de los principales demonios del diablo. Te andas muriendo. ¿Sí? No es cierto. No sabemos ni lo que decimos. Es un terror que aterra no tu cuerpo, aterra tu espíritu, tu alma, lo que eres. En lo más profundo es un miedo que no es de este mundo y que no se puede explicar. Es la presencia de la muerte y muchos demonios que te llevan. Entonces yo me arrepentí y le dije, Dios, perdóname, yo no sabía que no iba a ir contigo. Yo dije, se acaba mi vida y ya, ¿verdad? Viene algo, ni siquiera sabía, o sea, no sabía ni qué venía. O sea, sí sabía, pero en ese momento era ignorante, era inmaduro, era tonto en el sentido de las cosas que hacía. La explicación que yo tengo para esto, que la Biblia nos dice, yo no creo en que salvo siempre salvo, tampoco creo en la predestinación, ¿sí? De que no, es que Dios a unos ya tiene los que van a ser salvos y los que se van a ir al infierno. No, porque nuestro Dios es un Dios justo. La palabra dice que Él no quiere que la gente muera, sino que todos se salven, todos se arrepientan. Yo creo que Él da la oportunidad a todo mundo y que no hay un solo ser humano que no tuvo la oportunidad de hacer lo bueno en su vida o de tomar buenas decisiones. Yo creo que todos tenemos la oportunidad de tomar buenas decisiones, aún en el mismo momento de nuestra muerte, y se los digo por experiencia. Entonces, mi explicación, y que sé que lo voy a ir entendiendo hasta el último día de mi vida, y todavía lo voy a entender claramente cuando esté en la presencia de Dios, pero mi explicación a esto es un padre viendo a su hijo todo resentido,
por cosas que no entendió por su falta de madurez. Y en su gran amor y misericordia, dándole una oportunidad a su hijo, a un paso de morir y de seguir aferrado y aferrado y aferrado a agarrar el camino de la muerte. Porque ese es el camino que yo iba, el camino de la muerte, el camino sin Dios, donde rechacé a Dios, decidí ya no creer en Él, decidí empezar a creer en mí mismo y en lo que yo quería y en mis propios razonamientos, desechando literalmente a Dios, pero en una inmadurez. Yo no sé si puede haber una oportunidad así para una persona que es madura en la fe. Alguien que puede entender el camino de Dios de una manera más madura. Yo no sé si haya una oportunidad así, pero esa es la explicación que yo creo hasta el día de hoy del por qué a mí, un adolescente de 15 años, resentido contra la gente de la iglesia, resentido contra Dios porque permitió que pasara, y en su ignorancia e inmadurez, rechazando todo lo de Dios, se le dio una oportunidad de vida. Me arrepentí y entonces, cuando yo le pedí perdón y le dije, dame una oportunidad, ese remolino de demonios, ¡pum!, se fue. Y la visión volvía a mi cuerpo, por así decirlo. Volví a sentir mi cuerpo. El momento que sentí dolor, supe que tenía la oportunidad, supe que estaba vivo. Y eso es lo que quiero decirles. Que la salvación se puede llegar a perder, y yo lo experimenté. Y escuché la voz de Dios claramente: si tú el día de hoy mueres, no vendrás conmigo. Yo no tenía salvación, no porque mi salvación no era efectiva, sino porque la desprecié. Pero Dios me dio la oportunidad. Quiero que pienses en Sansón, está en el libro de los Jueces. Sansón hizo de su vida un desorden. La Biblia dice que desde pequeño sus padres lo empezaron a guardar. No se cortaba el pelo. La Biblia dice que vino el Espíritu de Dios sobre Sansón y tenía una grande fuerza impresionante, que podía vencer a cientos o hasta miles de hombres. Impresionante. Pues hizo tanto las cosas mal y mal y mal, que dice la palabra, no sé si lo tienes ahí, el libro de Jueces, búscame el verso de Jueces, que llegó un día que Sansón dijo, voy a hacer como siempre, ahorita me zafo de todos estos que me quieren capturar, me quieren hacer daño. Pero Sansón no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios ya se había ido de él. Eso se le llama perder la salvación. Había perdido su salvación. ¿Sí lo tenemos? ¿No? Ok, el libro de los Jueces. Déjame te digo cuál diapositiva es. Ay, lo borré. Ok. 16, 20. Bueno, si lo pueden leer, ¿lo puedes leer, Perchis? Dice, es que tengo un chorro de versión. Y le gritó, Sansón, te atacan los filisteos. Sansón se despertó creyendo que se libraría como las otras veces, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. El Señor lo había abandonado. El Espíritu Santo se había ido de él, el Espíritu de Dios. Entonces, la Biblia dice que lo agarraron, que lo ataron, le sacaron los ojos y empezaron a burlarse de él.
empezaron a burlarse de él, empezaron a golpearlo, ya no tenía fuerza, el Espíritu de Dios, Dios mismo lo había abandonado. Entonces piensa, Sansón había perdido su salvación porque lo despreció, porque quiso hacer lo que quiso. Se le dio oportunidad tras oportunidad tras oportunidad de que lo cuidara, de que valorara lo que tenía y no lo valoró, lo perdió. Sin embargo, vemos el nombre de Sansón escrito en el libro de los Hebreos del Nuevo Testamento como uno de los generales de la fe. Y tú dices, ¿por qué si perdió la salvación? La Biblia también nos deja ver en el libro de los Jueces, si ponemos atención, que él tuvo oportunidad de arrepentirse, y no estamos hablando de un instante. Estamos hablando de un proceso mientras fue esclavizado, mientras fue la burla de todos. Tuvo la oportunidad de arrepentirse y de volver a hacer lo bueno. Y Sansón le pide a Dios, estando ya atado y en la fiesta ahí donde estaban celebrando los filisteos, la victoria sobre él y sobre Israel. Sansón le pide la oportunidad a Dios, le dice, dame una oportunidad. La Biblia narra que el Espíritu de Dios vino nuevamente a él. ¿Tú crees? ¿Dios está jugando? No. Pero Dios dice que el que se arrepiente, y lo hemos visto en estas semanas pasadas, tiene oportunidad de ser salvado. Dice que si el justo pecare, pero si peca y permanece ahí, entonces perderá su salvación. Pero dice que si se arrepiente, entonces se le volverá o se le salvará. Ahora, ¿podemos jugar? No, no es permiso para jugar con la salvación de que, peco, me arrepiento. No, porque es la manera de pensar tradicional. Que ya llené la cubetita de pecados, déjame voy a la iglesia este domingo para vaciarlos y tengo chance de llenarla otra vez otra semana. Esa es la manera de pensar tradicional de todas las religiones en el mundo. Que pensamos que a la iglesia vamos a purificarnos. El proceso de purificación no es en la iglesia, es todos los días. La santificación es todos los días. Y precisamente nos santificamos más cuando estamos mero enfrente de la tentación. Ahí es cuando debemos decir que no, y ahí es cuando tú puedes haber crecido un punto más en tu fe. Entonces, la Biblia dice que Sansón se le volvió a dar la oportunidad y el Espíritu vino sobre él y recobró la fuerza, y ese día mató más filisteos que nunca en toda su vida. Ahora, también la Biblia nos habla del rey Saúl. Y dice que después de hacer tantas cosas más, Saúl, el Espíritu de Dios se retiró de él. Se fue, y a cambio vino un espíritu malo para atormentarlo todos los días. El Nuevo Testamento, el libro de Hebreos o toda la Biblia no nos vuelve a hablar del rey Saúl. ¿Se salvó o no se salvó? No sabemos, pero la Biblia no nos menciona nada más del rey Saúl, pero de Sansón sí. Entonces, la salvación tienes que cuidarla. Yo creo esto porque yo mismo lo experimenté. Tengo unos versos que voy a mencionarlos. Juan 10, 27 al 30. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y muchos de los que dicen que la salvación no se pierden tienen este verso como uno de los principales. Dice, y no perecerán jamás. Es decir, que si eres oveja de Jesucristo, no vas a perecer jamás. Pero la Biblia no es que se contradice. A ver, te la dio, ya no lo pierdes, hagas lo que hagas. No es así. Se complementa las mismas palabras de Jesús, es Jesús hablando. Las mismas palabras dice que si permaneces en mí y das fruto, entonces vas a ser podado y vas a dar más fruto. Pero el que no permanece en mí, dice Jesús, el mismo que escribe estas palabras, será cortado y echado al fuego.
Entonces no es que la Biblia se está contradiciendo y dice que no va a perecer jamás. No vas a perecer jamás siempre y cuando permanezcas. Siempre y cuando no deseches la salvación, no dejes de creer. La salvación es por obras. Si tú sigues creyendo, vas a tener la salvación. Si dejas de creer, si rechazas esa salvación, entonces puedes llegar a perder la salvación. Dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y yo pregunto entonces, ¿qué pasó conmigo? O sea, ¿alguien se lo arrebató? ¿Alguien me arrebató a mí de la mano de Jesús? No. Pero yo mismo dije, yo no te quiero. No quiero nada contigo. Quítate de mi vida. Vete de mi vida. Lo dije de todas las maneras. En mi inmadurez, sí, que creo que fue una de las razones que Dios me dio la oportunidad. Y digo creo para que sepas que es algo que todavía no entiendo completamente. ¿Qué fue lo que pasó? Pero creo que se deriva de esto. Entonces, dice, nadie las arrebata de mi mano. Yo creo que hasta ese momento y estuve en las manos de Dios, pero Él estuvo como a punto de decide. Tienes libre albedrío. Estás en mi mano, pero estás a punto de soltarte. Nadie te está arrebatando de mi mano. Tú te estás soltando. ¿Sí me explico? Entonces, nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre me las dio. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Este es uno de los principales argumentos de la gente que dice que la salvación nunca se pierde. Se los estoy dando y les estoy diciendo cómo es la manera que se complementa con las mismas palabras de Jesús que dicen que si eres cortado y que si eres echado al fuego, si simplemente decides dejar de creer. Y se ve manifestado en tus acciones, en tu vida diaria. Luego dice, el siguiente por favor, lo tenemos ahí. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificado. Ese es otro de los versos. Ha hecho perfectos para siempre. Sí, o sea, habla como de absolutos, para siempre. Igual vuelvo a decir, no es que se contradice. Sí, con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. No es que se contradice Jesús a sí mismo, pero está diciendo cuál es el poder de la salvación que Él nos da. Cuál es el poder del regalo, llevarnos a una perfección eterna. Pero si nuevamente digo, si rechazamos ese regalo, eso se acaba. El siguiente, por favor. Romanos 8, 29 al 30 dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como sus hijos. Mira, este versículo es uno de los principales y varias religiones en el mundo se agarran de esto para creer en la predestinación, porque incluso algunas versiones de la Biblia llegan a mencionar que estábamos predestinados. Si buscan la Nueva Versión Internacional, utiliza la palabra predestinados. Entonces, algunas religiones, por ejemplo, los calvinistas llegan a decir esto, que ya eras salvo, desde antes de llegar a este mundo ya estabas predestinado. Y usan el verso, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, o sea que ya. Entonces, dicen, agarran esto y corren se van a dos extremos. Al de tienes carta libre para pecar como quieras, que al cabo ya eres salvo. De alguna manera te vas a arrepentir. Y si Dios ve que no lo haces, pues te recoge antes de tiempo. ¿Sí me explico? Antes de que la riegues más, el Señor te lleva para que seas salvo. Se van a esos dos extremos. Es el riesgo de decir que como ya estamos predestinados, y de ahí se deriva que Judas ya estaba predestinado a ser un diablo. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes creemos acaso en un Dios así? ¿Que a unos les va a dar oportunidad y a otros simplemente no? Yo no creo que tenemos ese Dios.
Yo creo que tenemos un Dios que a todo mundo le da la oportunidad, un Dios justo y que no va a ser injusto con unos porque, ¿sabes qué? Es que tú no estás en la lista de los predestinados, te tocó ser diablo, mijo, ¿verdad? Pues ni modo. Pues para donde vaya su camino, órale. Yo no creo ese Dios. Yo no creo que estamos predestinados ya y que tenemos que confiar en que somos salvos y siempre salvos. Vamos a leerlo, dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. Y los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Si tú lo lees a la primera, dice todo que sí, ¿verdad? Como si fuéramos predestinados. Pero algo que yo creo que aquí está hablando, y esta es la manera como los que creemos que la salvación tienes que cuidarla porque puedes llegar a perderla, es que este verso está hablando no a personas en específico. Así como, no, Perchis, tú fuiste predestinada, así que ya ni te preocupes. Ay, échale, si te cansas, pues descansa, relájate, peca un rato, que como quiera al rato vuelves y ya estás predestinada, fuiste elegida, escuchaste la voz de Dios, No lo está hablando a personas en particular, sino lo está hablando como un plan para los elegidos. O sea, y cuando digo elegidos, sí, Jesús dijo, no me eligieron vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Sí creo que Jesús nos eligió, pero sí creo también que Él nos da la oportunidad, que Él suelta la red y nosotros decidimos o recibirlo o rechazarlo. Y tenemos muchas historias para comprobar esto. Y Jesús una vez, cuando una mujer se le acercó, la mujer sirofenicia me parece, no estoy seguro bien, pero dice, se le acerca a Jesús y le dice, Señor, y le pide sanidad, ¿puedes ayudarme? No tengo bien así clarita presente toda la historia. Le dice, Jesús le contesta, oye, como mujer tú ni judía eres, ¿está bien que el padre le dé primero de comer a los perros? O sea, como diciendo, tú no eres de los judíos antes que a sus hijos. Y le contesta esta mujer, sí, Señor, pero aún los perros comen de las sobras que se le caen de la mesa de los hijos. Y Jesús se maravilló de la fe y le dijo, oh mujer, cuán grande es tu fe. Y Dios le dio lo que esta mujer pedía. Yo creo que cualquier persona que se acerque a Jesús y que crea en Él puede ser salvo, porque no solamente porque creo, sino porque la Biblia lo dice de muchas maneras. Pero entonces cuando personas se aferran a esto y dicen, entonces se van a este extremo de que tienen permiso para pecar, o el otro extremo es de que, ¿sabes qué? Entonces tienes que hacer buenas obras, porque eres salvo, tienes que hacer buenas obras. Y el día que ya no pueden hacer buenas obras, cae una condenación sobre ellos y se alejan de Dios. Y los que creían en la salvación para siempre dicen, es que nunca fue salvo. No fue genuina su salvación. Tampoco creo eso. Creo que la Biblia se complementa y que este verso está hablando de un plan que Dios diseñó. Es decir, tengo este plan, ¿verdad? Dios hablando de los pensamientos y de los planes que tiene acerca de nosotros. Planes de bien y no de mal. Para darnos un futuro lleno de esperanza. Pero ¿para quién los tiene? Para los que llaman y deciden escuchar su voz y seguirlo. Escuchar su voz y seguirlo. Es decir, yo creo que aún Judas tuvo la oportunidad de ser salvado y la rechazó. No creo que Jesús
o el padre fuera así de duro o injusto no, Judas, pues es que tú eras el chivo, ¿verdad? El chivo expiatorio, o sea, a ti te tocó, ni modo. ¿Podemos creer en un Dios así? Que no le dio la oportunidad a uno de los suyos, a uno de los más cercanos, a que él mismo llamó amigo. Y no creo que Jesús lo llamó amigo nomás para que dijeran, es que Jesús era bien buena onda, a todos les decía amigo. No, lo llamó amigo porque realmente Jesús lo apreciaba como su amigo, porque había vivido con él, había visto con él. Sin embargo, dice la Biblia que ahí, dice que el diablo vino sobre él. ¿Por qué? Porque lo permitió, porque amó más al dinero, porque se alejó de Dios, de Jesús, teniendo al mismo Cristo, al Hijo de Dios. Amó más las cosas de este mundo, como leímos en versículos la semana pasada. ¿Se acuerdan de este hombre que les hablé era Demas, el que andaba con Pablo el apóstol? Y que manda saludos Demas a estos, a los otros, y luego en otro verso manda saludos Demas, mi colaborador, y luego, ¿sabes qué? Demas ya no está conmigo y se fue a no me acuerdo a dónde, porque amó más las cosas de este mundo. Entonces, no es que se contradice la Biblia, ni el mismo Jesús, sino que está hablando de un plan. Aquí está el plan, es decir, aquí está el plan y es para los que decidan seguirme. Y esos que decidan seguirme son mis ovejas y han escuchado mi voz. Vamos a poner el siguiente, por favor. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir. Entonces, sí, la herencia no se puede destruir. Y sí está hablando de la salvación, pero no está hablando en sentido personal. Está hablando de el regalo que Dios les ha dado. La herencia que viene es indestructible. Pero no está hablando de que nosotros vamos a ser salvos siempre salvos. No es que se contradiga, no está en contra de lo que la misma Biblia dice. Dice, una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está revelada en el cielo para ustedes, a quien el poder de Dios protege mediante la fe. Yo sí creo que hasta el último día, cuando yo tenía 15 años, fui protegido por Dios, porque hice muchas tonterías que no les puedo contar. A lo mejor un día cuento algunas, pero literalmente le estaba yo jugando al héroe, porque me creía que tenía poder sobre el diablo y que no me hacía nada. Pero yo creo que Él me protegió en su misericordia. Dice, para ustedes, a quienes el poder protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Entonces, yo escuché esa voz y decía, si el día de hoy vienes, si el día de hoy mueres, no vienes conmigo. No voy al Padre. Y para prueba, yo estaba en medio de un terror, estaba Dios hablándome, sí, pero en medio de demonios. Mira, te estoy dando una oportunidad. La tomas o la dejas, así de simple, la tomas o la dejas. Tenemos que cuidar la salvación, tenemos que cuidarla. Primera de Timoteo, para reforzar lo que habíamos dicho la semana pasada, ahorita puse 4 versículos, hay más, pero voy a reforzar nada más esto. Dice lo de la semana pasada, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. ¿Sí? El siguiente, por favor. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Dejar de creer,
dejar de creer. Aquí dice que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo. O sea, el persistir en el pecado te va cauterizando la conciencia y es una de las maneras que tú empiezas a caminar el camino donde la salvación se pierde. El persistir en el pecado, el persistir. Es que no, yo no puedo con esto, y no, es que todo lo demás va bien, pero esto, me voy a entregar a esto. Eso, persistir en un pecado, es empezar a caminar el camino donde la salvación se pierde. Yo no estoy diciendo que ya perdiste la salvación, no, pero empiezas a caminar un camino. ¿Qué hay que hacer? Regresarse, ¿sí? Y luego dice, incrédulo, corazón incrédulo, el corazón que ya no cree. No cree que Dios lo pueda ayudar, no cree que Dios lo pueda sacar adelante, por lo tanto empieza a hacer lo que se le pega la gana, el incrédulo. Entonces, ¿qué se necesita para salvación? La fe. Fe en la gracia de Dios. Pero el que empieza a dejar de confiar en la fe, entonces empieza a agarrar su propio camino. El siguiente, por favor. Esa es la parábola del sembrador en Lucas 8. Dice, los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos crecen por algún tiempo, pero se apartan cuando llegan la prueba. Entonces, hay gente que se aparta, que recibe la palabra con alegría, pero vienen las pruebas y se aparta de Dios. El siguiente, por favor. Hebreos 6 dice, porque es imposible que aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo, que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, ¿sí? Pero después de todo esto se han apartado, renueven su arrepentimiento. ¿Sí me explico? Está hablando de una persona madura en la fe, que ha experimentado todo esto y después de eso dice, no puede experimentar el arrepentimiento, no puede renovar, dice. Después de todo esto se han apartado, es imposible que renueven su arrepentimiento, porque ni siquiera están pensando en arrepentirse. ¿Sí me explico? Una persona madura en la fe que ha vivido todo lo de Dios y decide salirse, abandonar a Dios, dejarlo por completo, ni siquiera va a pensar en arrepentirse. Ahora, ¿este era mi caso? No, ese no fue mi caso. Porque yo pensé en arrepentimiento inmediato. Yo tuve miedo y me arrepentí de inmediato. Escuché la voz de Dios y decidí seguirla. Pues así, para su propio mal, vuelven a crucificar al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Es decir, son apostatadores de la fe. Van en contra de la fe. Declarados completamente. O sea, a ellos no les importa. Saben a lo que van y se lanzan. Entonces yo estoy diciendo esto, yo creo que yo en este tiempo era inmaduro en la fe. Inmaduro, muy inmaduro. Y el último, 2 Pedro 2, del 20 al 22, dice, sí, habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse al lodo. La salvación se llega a perder. Dice aquí, habiendo escapado de lo mismo que dice el otro. ¿Has conocido la salvación de Dios en toda su gloria? Síguele ahí. Si fallas, ven a Jesús. ¿Cómo se empieza a perder la salvación? Ahora voy a este punto y cierro con esto. ¿Cómo se empieza? ¿Cómo empieza uno a enfriarse? Primero se pone tibio antes de enfriarse. ¿Sí? ¿Y cómo es eso?
empiezas a perder interés por leer la palabra. Empiezas a perder interés por dejar de orar. Bueno, hay algunos que ni siquiera les ha salido el interés de leer la palabra, pero estamos hablando de que apenas vas empezando en el camino de la fe, ¿sí? No es para ti esto. Pero una vez que pruebas la palabra, que pruebas su presencia, te vas a enamorar de Dios, de su presencia, de su palabra. Síguele ahí. Y si ya lo probaste y te alejaste y ahorita no estás leyendo, ni orando, ni buscando a Dios, pero estás aquí, ese es un buen síntoma de que el Espíritu Santo te está trayendo para que escuches lo que estamos hablando en este momento y vuelvas. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan escribe un libro totalmente profético y es un mensaje a las 7 iglesias. Y hay una iglesia en especial que le dice: he visto tu esfuerzo, tu trabajo arduo, que le has echado un montón de ganas, pero has dejado tu primer amor. Entonces, si esa es tu condición, no quiere decir que estás perdiendo la salvación. Ahí, si tú sigues leyendo, dice: arrepiéntete, vuélvete de ese camino. Te acostumbraste, estás tibio, ya no estás haciendo ni una cosa ni la otra. Ya no me buscas, ya no oras, ya no lees la palabra. No has perdido tu salvación, tienes una oportunidad de no perderla. Arrepiéntete. Dice, porque si no lo haces, entonces voy a quitar mi lámpara o mi candelabro de ti. ¿Qué significa quitar la lámpara? Lo que le pasó a Sansón, lo que le pasó a Saúl. El espíritu se fue de ellos porque no puede convivir Dios con alguien que se ha determinado a pecar deliberadamente y hacer lo que en su vida, lo que se le pegue la gana. Dios no puede estar ahí. Pero si estás aquí, es ya una bendición porque estás escuchando la palabra de Dios, estás escuchando en tu conciencia en este momento la voz del Espíritu Santo que te está hablando y te está diciendo: vuelve a hacer las primeras cosas. Hijo mío, hija mía, vuelve a hacer las primeras cosas, vuelve a tu primer amor. Y si alguien ha permanecido en su primer amor, gloria a Dios, porque ese es el propósito, que nos mantengamos ahí. Yo ayer estaba sentado ahí en la placita y viendo cómo los muchachos se evangelizaban. Y yo dije, pues, ¿qué estoy aquí sentado? Pues estaba cuidando a los niños ahí, pero dije, pues sí, pero también puedo hacer algo. No puedo estar sentado nomás viendo aquí cómodo sin hacer nada. Entonces agarré mis folletos y me puse a repartirlos con niños. Y me puse a hablarles a los niños acerca de la palabra y de la palabra que habían recibido y del mensaje de los folletos y de lo que Dios les quería decir. Yo no puedo dejar de hacer las primeras cosas porque mi tendencia va a ser enfriarme, primero a ponerme tibio, que es una actitud indiferente. Que digan lo que digan, que hagan lo que hagan, esto, el otro, pues, da igual, que hay que ir, sí, que esto coopera, no, eso es lo de menos. Dios quiere tu corazón, Dios quiere que no nos perdamos, Dios quiere que cuidemos nuestra salvación. La tendencia de este mundo es tan fuerte, el ataque principal, la persecución, decía un predicador que estaba escuchando, la persecución de la iglesia en este tiempo que estamos viviendo es psicológica, es con el ataque de los medios todos los días para provocar en tu mente que te pongas tibio y después que te enfríes. Que llegues a preguntarte y digas, sí, es cierto, yo creo que los cristianos somos medio retrógradas, ¿verdad? Yo creo que los cristianos estamos mal. Es que, sí, yo creo que eso que dice la Biblia que es pecado, pues está bien que lo cambien, porque yo creo que no debería de estar en la Biblia eso. Creo que estamos siendo muy exagerados y muy duros con el pecado.
Esa es la persecución sobre nuestras mentes el día de hoy. Que tu mente cambie y que comiences a pensar que la Biblia está mal, que Dios está mal, que las cosas que dijeron sus profetas están mal, y que creamos que Dios es demasiado duro a esta generación. Esa es la persecución que estamos viviendo. Y cuando el diablo empieza a ganar la batalla en nuestra mente, empezamos a tibiarnos. Y lo que sigue es enfriarse. Y lo que le sigue a enfriarse, la Biblia dice, el amor de muchos se enfriará, y habla de estos tiempos. ¿Y qué sigue? Me traicionarán, dice Jesús. Entonces tenemos que volver al primer amor. Porque si no, dice, quitaré mi espíritu de ti, le dice a la iglesia. Quitaré mi espíritu de ti si no vuelves a tu primer amor. Y no es que Dios, qué malo, le voy a quitar ya mi espíritu. No, es que uno mismo lo desprecia, uno mismo no lo quiere, uno mismo con sus actos, con su boca, con lo que hace todos los días, le dice, Dios, no te metas en mi vida. Ya me cansé, de aquí en adelante voy a vivirla como quiera. Y ahí corremos el peligro de perder la salvación. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por estos mensajes que nos has estado hablando durante esta semana. Gracias por esos mensajes sobre la salvación. Entendemos que la salvación, Señor, tenemos que cuidarla. Señor, entendemos que tu palabra no se contradice, que no puede decir una cosa en un lado y en la otra decir en contra. No es así, sino que creemos y entendemos que tu palabra se complementa, que tu salvación sí es poderosa, sí es perfecta, nada la puede destruir, pero también entendemos que es para los que se mantienen en la fe, los que andan en Cristo Jesús, los que siguen adelante a pesar de fallar, se vuelven a levantar por medio del arrepentimiento. Como tú dijiste, Señor, el que está todo limpio, no es necesario más que se le sean lavados los pies. Lo entendemos, Señor. Ayúdanos a caminar sobre estas verdades. Ayúdanos a entender, Señor, que debemos de cuidar la salvación, que es un regalo precioso, que no tiene nada que ver con una religión, la salvación, sino que es la vida misma. Eres tú, Señor, el regalo más precioso que hemos tenido. Tú, Señor Jesús, la humanidad, y nosotros hemos decidido recibirte. Te recibimos, te aceptamos, creemos que somos tus hijos, creemos que somos salvos, perdonados, lavados con tu sangre. Se nos ha dado vestiduras nuevas, resplandecientes, blancas, que nuestro pecado ha quedado sepultado, que no traerás a memoria nunca más nuestros pecados, Señor, sino que son lavados y perdonados, y que cada vez que venimos a ti nos ponemos a cuentas. Ayúdanos a guardar esta salvación. Padre, dejemos que tu Espíritu Santo nos hable, y que el día de hoy tomemos el compromiso de volver al primer amor. Volver al primer amor. Entender que no fue una casualidad que estuviéramos aquí y que escucháramos este mensaje. No es casualidad. Para ninguno de nosotros no existe la casualidad de que nos tocara escuchar este mensaje. Teníamos que escucharlo. Tú así lo decidiste. Tú sabías que hoy estaríamos aquí, por eso nos llamaste y nos trajiste
para que recibiéramos esta palabra, porque nos amas, porque nos quieres dar una oportunidad, porque tienes un plan extraordinario para nosotros. Sin embargo, aún así, nos dejas ejercer el libre albedrío. Señor, una vez más te decimos, queremos que seas el Señor de nuestra vida. Lo que tú nos digas, lo vamos a hacer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.